Hola a todos. Bueno, estoy un poquito resfriado hoy. Hoy nos vamos a meter en otro berenjenal. El tema voy a tocar, aunque de forma un poquito periférica y no de lleno, pero vamos a tocar un poquito el tema hoy del feminismo, de alguna forma, ¿vale? Así que va a ser un poco divertido esto. Pero bueno, yo lo voy a tocar como siempre hago yo. Es mi estilo, ya lo sabéis. Los que ya de alguna forma me escucháis, si tengo algún habitual ya por aquí que se pasa habitualmente, pues ya empieza a conocerme y sabe que lo voy a tocar siempre con una pátina un poquito filosófica, intentando ir a la realidad e intentando, digamos, de alguna forma siempre hacer un análisis, ¿no? Y siempre intentar aportar ese granito de más, ese pequeño plus, ¿vale? Valor añadido que le llaman por ahí. Entonces, me he fijado, si os fijáis en el título, pone el nombre de una señora que es una filósofa española que ejerce de profesora, evidentemente universitaria, y da conferencias para sus alumnos y como máster y tal, y tanto la graban en YouTube y hay muchas grabaciones de ella. Yo le invito a que busquen. Esta conversación de hoy está inspirado en ella, en una, en una conferencia que dio de unos 51 minutos. No, la verdad es que mira, he hecho un fallo porque no me he apuntado exactamente para poderos decir qué conferencia era y dónde la podéis encontrar en YouTube. Si me acuerdo, meto un enlace debajo del vídeo después. El caso es que la tal Amelia, que es así como se llama la señora, pues hace como una exposición sobre el sexo y el feminismo, digamos, ¿no? Algo así era el título. Y es muy interesante porque lo hace desde un punto de vista filosófico, ¿no? Entonces tira un poco de historia y se remonta hasta el siglo XIX, donde empieza, digamos, el psicoanálisis con Freud y tal, principios del XX, finales del XIX o pleno siglo XIX, me parece que esto ocurre. Y entonces tira de Nietzsche, tira de Schopenhauer y tal, y hace como un pequeño ahí divertido, está bastante bien lo que hace. De hecho, el análisis que hace está bastante bien. Lo que pasa es que yo como intuyo que por el título y por donde hace la conferencia, que va sobre feminismo, pues claro, ella saca un poquito a relucir y hace hincapié en los aspectos negativos de la filosofía, que las tenían, ojo, porque además estuvieron escritas en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX apenas las mujeres empezaban a reclamar el sufragio, que ella de hecho hace una especie de liga un poco el sufragio universal con el comienzo digamos, de una filosofía freudiana en la cual pone a las mujeres de histéricas, mezcla ahí un poco la misoginia que tenían, sin lugar a duda, de todas formas, la gente en el siglo XIX, fueran cultos o fueran del vulgo. O sea, cuando decimos el vulgo nos llaman a la gente común y normal, ¿vale? Nos han llamado siempre el vulgo. Supongo que todavía hay una élite académica y una élite de gente de dinero que todavía nos llaman vulgo. Tampoco nos tenemos que ofender tanto porque vulgo tampoco no tiene que tener, sobre todo en el medio académico, me imagino que son gente más culta, no tiene por qué tener, porque los ricos no son todos cultos. Que seas rico y poderoso no quiere decir que seas ni culto ni inteligente, no confundamos. Los académicos sí que suelen ser cultos, inteligentes, algunos sí, otros no, pero que sean ricos, o sea, que ser rico y famoso te dé ya el ser inteligente, no, o sea, eso lo digo más que nada por los jóvenes, si hay algún joven que me escucha, o sea que cuando os ponéis en las redes sociales a escuchar el futbolista de turno, el cantante de turno, el actor de turno, cuidadito porque no quiere decir que porque sea actor famoso o cantante famoso y tenga dinero sea inteligente ni culto, ¿vale? No tiene por qué ir ligado. Entonces, cuando nos llaman vulgo, quieren decir que la gente, digamos, corriente, que no tiene en principio una formación académica ni universitaria y que en principio no son ni ricos ni famosos, ¿vale? Lo cual no es peyorativo. Ojo, no tenemos que por qué ofendernos, porque ya te digo, simplemente es para describir pues esto, la gente que normalmente está haciendo otras labores que no son pues estas labores, ¿no? Cuando te lo dice un académico es porque quiere decir que no pertenece a la academia y cuando te lo dice un famoso, un artistilla, pues quiere decir que no eres artista. Nada más, pero a lo mejor eres mucho más importante que ellos, ¿eh? Si eres un buen médico, por ejemplo, o incluso un gran constructor o tal y cual, pues probablemente tu trabajo tenga más repercusión en la sociedad que no el suyo. O sea que no hace falta ser ni famoso ni rico para ser importante en una sociedad, ¿no?
o en tu familia, sin ir más lejos. Bien, una vez dicho esto, vamos a volver al tema, porque me he ido un poco. Bien, pues ella hace todo este lío así con el tema este, y yo he destacado algunas cosas, me he tomado notas, ¿no? He destacado algunas cosas que son divertidas, ¿no? Que me han llamado la atención, como por ejemplo, cuando dice que ella había detectado, ella y otros académicos han detectado que en general ninguna sociedad en el mundo, pero ninguna en el mundo, es decir, cuando digo el mundo es el mundo, continente americano, Asia, Europa, en ningún momento de la historia se ha pedido al varón, al hombre, digamos, que sea casto y puro, o se le da importancia a la castidad de la mujer, ¿no? Ella no hace un juicio de valores, lo dice y punto, pero bueno, queda impregnado como su conferencia, evidentemente, va sobre el feminismo y va sobre todo el tema este, pues se supone, ya se presupone o ya se ve claramente que de alguna forma hay una velada crítica, como diciendo, pues vaya hombre, no, siempre a la mujer se le ha pedido mantenerse pura, casta, pero el hombre pues para nada, ¿no? De hecho, todas las cosas que dice siempre van un poquito con ese tema, ¿eh? Ella destaca las ventajas que tiene el hombre o las ventajas que ha tenido el hombre y las desventajas que ha tenido siempre la mujer, lo cual es cierto en cierto modo, ¿de acuerdo? No digo que no sea cierto, pero que luego hay que matizar un poco, ¿no? Porque si no lo matizas, claro, queda todo como muy para un bando y nada para el otro bando, ¿no? Es decir, y después yo detecto, y ya lo voy a exponer ya, que en toda su exposición, de todas formas, en todas las cosas que me dé tiempo a decir, que no sé si van a ser muchas, porque hoy me he limitado un poquito el tiempo, y espero poder saludarles, porque la otra vez no me dio tiempo ni a saludarles, cuando acabó el de esto, lo cual me disculpo, a veces no mido el tiempo, me embalo, y cuando veo que se ha acabado, pues no me ha dado tiempo ni a invitaros a poner el like, ni suscribiros, ni todas estas cosas, ¿no? Que por cierto, a ver si es que os suscribís más, ¿eh? Que veo que las visualizaciones van para adelante, hay mucha gente que me mira, pero poca suscripción. Bien, una vez hecho ese pequeño inciso, retorno al tema. Entonces, hay una cosa que veo que subyace ahí siempre, es que, claro, digamos que cuando un académico como ella, cuando un filósofo, y no tengo nada en contra de ella, me parece además una tía muy culta e inteligente y me parece que sabe mucho de lo que habla y muy válida, ¿vale? Eso que vaya por delante, por si un día me escucha, que sepa que la aprecio, pero que claro, la crítica es así. Bueno, además ella como académica está acostumbrada a esto. Y además que es buena, es buena su conferencia. Lo que pasa es que veo que ella y todos los académicos en general olvidan una cosa, cuando se ponen muy filosóficos y se ponen muy cultos y se ponen muy tal, olvidan que al final el ser humano es un animal. Es decir, lo olvidan y no lo olvidan, porque para lo que les interesa lo mencionan, pero para lo que no, no. Es decir, nunca hay que dejar de vista que somos un animal, es decir, somos un animal más de la naturaleza, es decir, un animal que tenemos esa cosa extraña que por cierto, yo estudio mucho, que es la conciencia, de la cual he escrito algún ensayo, que bueno, más adelante ya pondré también el link y bueno, y probablemente pues lo acabaré publicando en Amazon y ya os invitaré a los que me escucháis a comprarlo, etcétera. Pero digamos que, bueno, ese no es el tema ahora mismo porque no está ni publicado. Pero quiero decir que digamos que tenemos esa gran diferencia, la única diferencia de hecho con los animales es esa conciencia que tenemos, ¿no? Que hace que seamos un poquito especiales, ¿no? En el sentido de que tenemos esta inteligencia, lo cual nos permite tener esa inteligencia para fabricar objetos de tal y cual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco la única diferencia que nos marca mucho con un animal, y luego todo eso, toda esa pequeña diferencia que es grandiosa al final, porque al final hace que nos hayamos separado del reino animal prácticamente, o que lo intentemos al menos, hace que también hemos creado una cosa muy extraña que ningún animal ha creado, que es la cultura, ¿vale? La cultura es esa pátina, es ese barniz que hace que parece que no seamos animales, es decir, nos vestimos con ropa, tenemos unos códigos morales, leyes, etcétera. Y esto también es muy diferente a los animales, ¿no? Los animales simplemente reaccionan pues según su instinto y sus necesidades del momento, ¿no? Y el terreno donde viven y el clima, etcétera, ¿no? Y nosotros de alguna forma somos iguales. Lo que pasa es que tenemos ese pequeño plus que hace que podamos, digamos, sustraernos, al menos aparentemente, hasta que viene un gran desastre como un tornado o un tsunami y de repente nos damos cuenta que nada de lo que hacemos es demasiado duradero, o sea, ninguna carretera aguanta la naturaleza, ninguna casa aguanta la naturaleza cuando ella quiere, ni nada, pero bueno, mientras todo va más o menos bien, parece como que nos hemos ido de la naturaleza, hemos salido de la naturaleza y vivimos en un mundo como aparte, ¿no? Y eso nos da esa impresión, porque es una impresión,
de estar como viviendo pues en un mundo paralelo, ¿no? Y claro, y los académicos todavía más, porque como ellos tratan nada más que de la mente y tal, y se elevan y todo el tema ese, pues todavía están más en ese asunto, ¿no? Y olvidan mucho nuestra animalidad, y la animalidad está latente dentro de nosotros y está siempre presente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de hombres y mujeres y tal y cual, siempre hay que tener en cuenta que hay millones de años de evolución que han hecho que las mujeres se comporten de una manera y los hombres de otra, y que la cultura, que es la que está forzando la mano, intentando hacer que lo que la naturaleza ha creado se rompa, y lo consigue mientras todo parece que está normal, digamos, cuando no hay guerras, cuando todo está estable, tal cual, parece como que se puede llegar a conseguir, pero es que todo eso es como, no hay que perder de vista que es un barniz, es una pátina, es algo irreal. En realidad, la mujer tiene un papel muy definido en la naturaleza y el hombre tiene otro. Entonces, querer equiparar está muy bien en derechos y tal igual, mientras vivamos en una sociedad estable y tal, pues está muy bien, pero querer romper la realidad, que es lo que ellos intentan hacer los feministas y tal, o las feministas, y los académicos en general, y la sociedad ahora mismo, ¿no? Intentar romper la realidad no solamente me parece peligroso, sino que además me parece como que es algo, aparte inútil, porque no se puede realmente al final. Es peligroso porque te aliena, es decir, nos aliena, es decir, nos vuelve como un poco locos, ¿no? Es decir, al final, tanto querer forzar la máquina, tanto querer transformar la realidad y querer, digamos, obviarla y querer, de alguna forma, torcerle el brazo, nos podemos quedar como muy pillados, ¿no? Porque yo veo ya gente muy pillada por ahí, o sea, es decir, ojo, es decir, que haya excepcionalidades, es decir, que haya mujeres excepcionales que salgan de la norma y que haya hombres excepcionales que salgan de la norma, y por excepción no me refiero a excepcional en super guay, me refiero simplemente a lo que es a lo que quiere decir esa palabra en su aceptación, digamos, o su acepción más normal, es decir, excepcional, pues esto, fuera de la norma, ¿vale? Entonces, cuando me refiero a esto, me vengo a referir que sí que hay gente, pues eso, que sale de la norma y que a lo mejor pues adopta un papel que en la naturaleza en principio parece que no... Digo parece, porque en realidad si supiéramos todo sobre la etología, sobre el comportamiento animal, antropología, si todo estuviera descubierto y bien tipificado, a lo mejor nos daríamos cuenta que la homosexualidad, todo eso está previsto probablemente por la naturaleza, o de alguna forma sirve para algo, ¿no? Lo que pasa es que aparentemente no, o sea, con los estudios que tenemos en las manos actualmente y tal, no parece que haya una utilidad exacta, ¿no? Sino que hay varias teorías y tal, pero no hay una teoría, digamos, tal. Eso en cuanto a la homosexualidad, tanto femenina como masculina. En cuanto a ese tema de querer igualarnos y tal, pues, a ver, la mujer tiene útero y tiene los bebés, los hombres no. Es que esto es una realidad tangible que queremos obviar, es decir, durante millones de años la naturaleza ha trabajado para que la mujer tenga unas características X y los hombres Y, es decir, y no he hecho un juego de palabras tonto, me ha salido como me ha salido. Es decir, que la cosa, porque X y Y ya sabéis que es la definición justamente de lo femenino, lo masculino, creo, en algún término médico o algo así, ¿no? Para los óvulos y para los esperma, o no sé, algún rollo de estos, creo recordar. Bueno, no sé, me ha venido a la cabeza esto. una gilipollez como otra. El caso es que, vamos a volver al tema, el caso es que digamos que a lo que iba, claro, es decir, durante millones de años la naturaleza va y hace un curro, ¿no? Y dota a las mujeres de una serie de cualidades que están muy claras, que además si uno realmente mira la realidad y observa un poquito a su alrededor y simplemente lo hace de forma lo más inocente posible, sin la pátina de cultura y sin toda la mierda que nos han metido en la cabeza, que nos meten en la cabeza la tele y tal, en realidad si tú observas una niña, un niño pequeño, en su bueno, pues lo que comentaba, entonces durante millones de años resulta que la naturaleza pues ha hecho un trabajo y tal. Entonces, claro, esto hay que respetarlo porque, claro, es decir, hay que respetarlo, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, a mí me parece muy bien que la cultura intente, además, y la tecnología, gracias a la cultura y la tecnología, pues las mujeres afortunadamente han podido adoptar un papel más igual al hombre en todos los sentidos, en lo que viene siendo la sociedad, digamos, ¿no? Y esta parte me parece bien, ¿vale? Lo que no me parece bien es querer torcer la realidad de tal forma que ya queremos que físicamente, digamos, o queremos equiparar el hombre y la mujer en todos los ámbitos. Y ahí
chocamos de lleno con la realidad. Y ni las mujeres que realmente son inteligentes y que realmente no se quieren dejar llevar por esto, ni los hombres van a querer ir hasta ahí, como parece ser que la sociedad está invitándoles a ir, ¿no? Por lo menos la occidental. Y eso es normal porque van a chocar de lleno y si no, y si aceptan ir, como parece que aceptan, digamos, la mayoría ir, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque es que no se puede torcer la realidad de tal forma que al final los hombres durante millones de años han estado diseñados por la naturaleza, por ejemplo, más bien para la lucha, la caza. Y además, cuando tú observas a un niño pequeño, lo ves. O sea, un niño pequeño rápidamente, si puede coger un palo y empezar a pelearse con el niño de al lado y ser agresivo y de alguna forma tener esa pequeña, digamos, ganas de luchar, de destacar, de hacer deporte, de ser más agresivo en todos los sentidos, lo va a hacer, ¿vale? En regla general, no digo el 100%, porque la naturaleza nunca hace el 100% en todo, porque es azarosa, hace las cosas al azar. Entonces, de alguna forma, siempre hay un porcentaje de gente que no hace lo que parece que la naturaleza, pero la mayoría sí. Y siempre, ahí es muy democrática la naturaleza. Cuando la mayoría gana, pues las cosas van para una dirección. Y está claro que la mayoría de los hombres están diseñados de tal forma que les viene están muy bien diseñados para la lucha, para la pelea, para la caza, para todo esto, ¿no? Y todo en una sociedad moderna, pues se ve, como ya no se caza, apenas se lucha cuerpo a cuerpo, pues se ve que eligen pues deportes de contacto, deportes donde de alguna forma se recrea un poquito, de forma muy lejana, pues la caza, la lucha, etcétera, ¿no? Y las mujeres normalmente tienen tendencia a hacer cosas pues mucho más, que tienen que ver mucho más con cuidar el hogar, con recoger pues lo que hacían ellas, que era recoger frutos, bayas, tal, estar en el campamento mientras los hombres estaban fuera. Y de alguna forma pues cuidar de las calorías que los hombres llevaban al campamento y hacer que esas fructifiquen, criar a los hijos, porque son ellas las que paren. Los hijos tienen un contacto con la madre normalmente, cuando digo hijos, lo digo en general, hijos, hijas, tienen un contacto en general imprescindible, porque sí que es verdad que la tecnología hoy en día ya la teta no es tan importante, pero bueno, la teta está, ¿vale? Y sigue dando leche, y el niño sigue saliendo por donde sigue saliendo, ¿eh? No le quiero poner vulgar, pero es lo que hay. Entonces, de alguna forma, ese apego, ese contacto de madre-hijo, hijo-madre, es natural. Y contra la naturaleza poco se puede hacer. Quiero decir, además lo demuestra, ¿no? Todos los que habéis tenido hijos lo sabéis. Los bebés normalmente cuando tienen 5 o 6 meses que empiezan a darse cuenta un pelín de lo que hay, de quién es papá y mamá pues, y tal, normalmente cuando tienen hambre, cuando están llorosos o tal y cual, quieren los brazos de mamá. De forma natural, que luego pueden estar en los brazos de papá, claro que pueden estar en los brazos de papá y no pasa nada y se calman también con el papá, pero por regla general cuando están muy mal o cuando están griposos, quieren los brazos de mamá, quieren el olor de mamá, quieren el olor de la teta, quieren la seguridad y tal y cual. Entonces, digamos, contra esto poco van a poder hacer, por mucha cultura que le metan, por mucho que nos multen, por mucho que no sé qué, por mucho que hagan leyes de género, etcétera, etcétera. Contra esto me temo que van a chocar con el muro de la naturaleza de lleno. Entonces, de alguna forma, pues esto, ¿y por qué, digamos, la frase es la castidad? Pues claro, pues si nos vamos a la naturaleza, a la animalidad, un hombre nunca ha tenido la necesidad de ser casto, porque se le ha pedido justamente otro contrario. Cuando más repartes tu esperma por ahí, más oportunidad hay de que la vida se agarre en alguna hembra y más oportunidad tienes que tus genes siguen, ¿no? Y cuando éramos tribus no eran tus genes tuyos con el ego que tenemos hoy en día con la sociedad toda organizada, sino que era que la tribu siguiera para adelante, ¿no? Que embarazara alguna hembra, la que sea, ¿vale? Entonces, de alguna forma, el hombre está previsto para eso, para embarazar, venga, y siempre está dispuesto ahí venga, al tema, ¿vale? Y es lo normal, digo es lo normal, no digo que todos lo hagan, que todos sean igual de calientes ni igual de tal, ¿vale? Después ya no entremos en tanto matiz. En regla general es así, ¿vale? No quiere decir que la regla general tenga que evidentemente aplicarse siempre y en todas las circunstancias. Bien, entonces digamos que esto por una parte. Y luego las mujeres, pues claro, mujeres... ¿Por qué la castidad de la mujer siempre está premiada? Pues precisamente porque si era antes cuando eras de tribu, pues para que quede claro que los hijos eran de esa tribu, ¿vale? Entonces, para que quede claro que los hijos son de esa tribu, pues tienen que ser un poco más castas, evidentemente. Lo que no podían ser es ir a dejarse penetrar por cualquier
por cualquiera de cualquier tribu que se encontraran por ahí por el bosque. Quiero decir que tenía que ser de su tribu. Entonces tenía que guardar una cierta castidad para que quedara clarísimo quién la había engendrado, o por lo menos que quedara medianamente claro que por lo menos era de la tribu, ¿vale? Entonces está claro que de alguna forma pues, tenía que era un valor la castidad de la mujer, ¿no? Y toda la tribu pues se guardaba muy mucho ellas mismas, y si ella había salido con un carácter un poquito más alegre, la tribu la reprimía, porque evidentemente tenía que asegurarse de que los genes que iba a transmitir esa muchacha eran de la tribu, ¿vale? Eran de algún miembro de la tribu, y si podía ser del jefe y tal y cual, si era maja y el jefe le gustaba, pues mejor, ¿vale? El macho alfa, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es una cosa natural, que evidentemente ahora con toda la pátina de la sociedad de tecnología, pues todo eso se ha diluido, pero en el fondo sigue estando. Y se ve en muchas cosas, ¿no? En muchos detalles, ¿no? Se ve. Entonces, se puede observar si nos ponemos en plan etólogo, ¿no? Lo que pasa es que no me quiero extender ahora porque veo que me falta poco tiempo. Ya me extenderé en otra, si os interesa este tema y os ha gustado, y aparte, si nos ha... de todas formas lo haré, me refiero, pero bueno, si os ha gustado con más razón, ¿no? Entonces todo eso es muy importante que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Luego me divirtió mucho también toda su historia sobre el histerismo, ¿no? El hístero, que se ve que es el útero, ¿no? De alguna forma, ¿no? De la mujer, ¿no? Y fue muy divertido toda la descripción que hizo, estuvo muy bien. Y todo el tema del histerismo le llevó a hablar de Schopenhauer, de Freud, Freud, como se pronuncie, y el Frodo, sí, y luego y luego el tema de Nietzsche, que es un tema que a mí me tiene bastante, que me gusta. De hecho leo Nietzsche, tengo libros de Nietzsche y tal, y los voy leyendo. Y la verdad es que es un tipo genial en muchos aspectos, ¿no? Entonces, claro, ella mezcla todo eso porque, claro, resulta que en el romanticismo, y cuando digamos, todo el tema de Freud, digamos, del psicoanálisis y todo eso se puso de moda, se ve que bebía un poquito, el mismo Freud bebía un poquito de Schopenhauer y del mismo Nietzsche de alguna forma, ¿no? Y estaban todos influidos un poco todos por todos, y Freud por los dos, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues está muy bien, me pareció muy divertido las comparaciones, ¿no? Sobre lo que dice del histerismo. Ahí sí que tiene razón, que está claro que había una misoginia, y está claro que todo estaba como muy ligado ahí a todo ello, ¿no? Pero que realmente a mí esta parte me gustó mucho. Bueno, en definitiva fue una conferencia muy interesante en muchos aspectos, me gustó, y realmente pues sí que es verdad que el psicoanálisis tiene mucha amiga, y es divertido ver cómo durante un tiempo y todavía hoy en día pues ha tenido un peso muy grande, ¿no? Y sí que es verdad que la misoginia pues trasluce por ahí, pero bueno, es que claro, ellos tiran mucho, veo también, Freud tiraba mucho de análisis etológicos de la naturaleza humana profunda, de su animalidad, pero luego siempre le ponía la pátina de la cultura, y él también de alguna forma maquillaba mucho todo esto, ¿no? Pero tiraba mucho de la naturaleza, en eso tiene razón la Amelia, para la mujer, pero para el hombre ya era como que el hombre ya estaba muy evolucionado, y él sí que no era un animal, cuando el hombre también tiene cosas muy de animal, ¿no? Evidentemente, igual que la mujer, es decir, que igual que la mujer tiene un apego a su naturaleza, y entonces le llaman ciertas cosas de los hombres, y de alguna forma tiene ese recuerdo lejano, y todavía de alguna forma pues hace cosas que ya no le harían falta hacer en una sociedad digamos como la nuestra, tan civilizada o aparentemente civilizada, y con tanto barniz de cultura y tecnología, pero la sigue haciendo, ¿no? De alguna forma se sigue sometiendo muchas mujeres a los hombres, porque de alguna forma tienen ese instinto de que el hombre tiene que proteger un poco tiene que proteger el hogar, y tiene que ser un poco el que aporta las calorías, ¿no? El que aporta la carne a casa, ¿no? Y que ella pues de alguna forma tiene que proteger esa casa, esos hijos, y tienen ese instinto, es que no se puede borrar ese instinto, y muchas lo hacen todavía hoy en día, y se nota, y si uno observa con tranquilidad lo ve. Pero los hombres también tienen el instinto de ese animal, y ves como el hombre sigue ahí, aunque sea ya mayor, sigue con ese instinto. Incluso hay gente que sigue cazando, ¿no?
y el que no caza pues hace deporte, y el que no hace deporte hace cosas... de alguna forma siempre hay un poco esa violencia que trasluce, pero es una violencia, digamos, sana, no es una violencia, digamos, sino que es la que permitía, pues eso, defender el poblado cuando había atacantes, el que permitía ir a la caza. Entonces está un poco siempre esa energía, esa manera de ser activa del hombre, ¿no? Y la manera un poquito más, digamos, que no diría pasiva, pero un poco más suave o un poco más, bueno, el papel digamos, más de protección de la mujer, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Hoy sí que he controlado bien el tiempo. Me despido por hoy. Espero grabar dentro de poquito más temas sobre este o otros. Y nada, eso, suscribiros. Venga, que hay que espabilar ya, que veo que hay mucha visualización y poca suscripción. Bueno, pues nada, un saludo a todos, un abrazo y nos vemos o nos oímos en breve. Venga, chao.